El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberse lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Querida comunidad de aquí de la Iglesia Catedral y tal vez también otros que nos visitan con motivo de las fiestas, saludamos a los que nos escuchan por Radio San Cayetano. Me decían que Radio San Cayetano hizo la conexión con FM Libre de Virasoro, de modo que llegamos hasta Virasoro, ¿se da cuenta? De modo que saludamos también desde aquí, desde la Iglesia Catedral, colmada de fieles, a nuestros hermanos y hermanas de la hermosa ciudad de Virasoro. Corriente, claro. Escuchan para ustedes entonces, los de Virasoro, este aplauso espontáneo de la comunidad de la Iglesia Catedral, con la que nos disponemos a iniciar la celebración del Triduo Pascual. Jueves Santo conmemoramos la cena de Jesús con sus discípulos. Entonces, con esta misa, en la que conmemoramos estos hechos, iniciamos el Triduo Pascual, que continúa mañana con la celebración de la Pasión del Señor, que la vamos a realizar aquí en la Iglesia Catedral a las 3:30, a las 15 horas. Mañana a las 15 horas es la otra celebración, digamos, del Triduo Santo, del Triduo Sacro, y culmina todo esto con el Sábado de Gloria y la celebración principal que la vamos a realizar en la Vigilia Pascual.
que será el sábado a las 21 horas. El sábado a las 21 horas. Estos tres hechos constituyen el fundamento de nuestra fe. En realidad es uno solo. Estamos celebrando el misterio pascual. La Iglesia nos ofrece esta celebración, digamos, como en tres secuencias. Las tres secuencias que conmemoran momentos fundamentales del misterio pascual. La cena de Jesús con sus discípulos, su pasión y muerte y su resurrección. A mí me gusta recordar que el relato que acabamos de escuchar en el Evangelio, ¿no? Allí donde Jesús se reúne con sus discípulos y celebra la Pascua judía, y en ese contexto realiza ese signo inédito, ¿no? Único, de levantarse, quitarse el manto, lo que vamos a repetir después de esta reflexión, y lava los pies a sus discípulos. Ese relato y el relato que vamos a escuchar mañana, el de la pasión y muerte de Jesús, no son historias inventadas, no son leyendas, no son fábulas, son hechos reales. No se necesita, para que nos entendamos, no se necesita tener fe para saber que Jesucristo celebró, que este Jesús de Nazaret celebró la cena judía, porque todo piadoso judío celebraba la Pascua. De modo que es un relato verdadero, digamos, históricamente suficientemente fundado. Lo mismo sucede con el Viernes Santo, la pasión y muerte de Jesús. Son hechos históricos, registrados por los evangelistas, por 4 evangelistas, y además por crónicas que no tienen nada que ver con la fe en Jesús, con la fe cristiana. Crónicas de la época que registran que en Judea un tal Jesús fue ejecutado, etc. La fe empieza a actuar con la resurrección. ¿Vieron? Ahí también hay testigos de la resurrección, mejor dicho, de Jesús resucitado, del hecho de la resurrección, del fenómeno de la resurrección, no hay ningún testigo. Nadie lo vio resucitar, lo vieron resucitado, que es distinto. ¿Se entiende? Pero el hecho pasó desapercibido, igual que la encarnación, absolutamente desapercibida. La encarnación de Jesús, la anunciación, lo de María y José, apenas percibido por ellos, apenas, y creído con bastante dificultad. María puso objeciones, ¿se acuerdan? José dijo: no, esto la verdad que yo no me lo esperaba, voy a tratar de arreglarlo lo mejor posible para que mi prometida no la pase mal, y se iba a borrar, como solemos decir, ¿no? Pasó desapercibido. Lo mismo el hecho de la resurrección. Es impresionante la humildad de nuestro Dios. ¿Vieron? Si bien es espectacular el hecho de la resurrección, no aparece con características espectaculares, ¿no? Aparece muy humilde, aparece como una nueva siembra, casi escondida en la historia. Cuando sus discípulos lo encuentran, se encuentran con él, no lo pueden creer, no lo pueden creer. Ven la persona de Jesús resucitada, transformada, no alguien que revivió, no alguien que volvió a esta vida, sino alguien que entró en otra dimensión, la misma que nosotros ya recibimos en el bautismo, que es la vida nueva, que es la vida que va más allá de la muerte. Con Jesús fuimos sepultados por el bautismo en su muerte y también en su resurrección. Bien, cierro este paréntesis un poco largo.
para terminar diciendo que el Dios en quien nosotros creemos se comprometió efectivamente con la historia humana. No fue un deseo, no nos habló a la distancia, sino que se ensució las manos, podríamos decir. Se puso la mochila de nuestra existencia humana pesadísima, ¿no?, desagradable por el pecado, sobre sus hombros y la llevó hasta las últimas consecuencias, venciendo al enemigo del hombre, que es el maligno. Nunca contra ningún ser humano, sino contra aquel que destruye nuestra vida. Bien, entonces hoy empezamos celebrando como en 3 estaciones, una única estación, ¿no? En 3 estaciones el Triduo Pascual, recordando estos momentos trascendentales del misterio pascual que se desarrollaron el Jueves Santo, el Viernes Santo y la luz pascual, Jesucristo resucitado, nuestra vida y nuestra esperanza. Cerramos el paréntesis, recordamos el relato del Evangelio. Jesús, en esa última cena con sus discípulos, destaca 2 grandes gestos que marcarán definitivamente la vida cristiana. El primer gesto es el pan y la copa de vino que Él comparte con sus discípulos, anunciándoles que ese pan y ese vino son su cuerpo y su sangre, que celebramos después a lo largo de la historia. Se trata del mismo cuerpo que al día siguiente, Viernes Santo, será colgado en una cruz, y la misma sangre que será derramada hasta la última gota para salvarnos de la suciedad del pecado. El segundo gesto es el lavatorio de los pies. Jesús, luego de la cena, se levanta, como escuchamos, se ciñe una toalla a la cintura y lava los pies a sus discípulos. Si nos detenemos un instante en ambos gestos, nos damos cuenta que en el fondo nos transmiten el mismo mensaje. La vida tiene sentido en la medida en que se entrega al servicio de los demás, y no la tiene cuando se la vive solo para sí mismo. En definitiva, la vida es bella y se despliega en todo su esplendor cuando está abierta hacia los demás. Fijemos la mirada en Jesús y contemplemos esos 2 gestos. Son un tesoro de sabiduría y de gracia. El primero, el pan y el vino convertidos en Eucaristía. El segundo, lavar los pies a los otros, que representa el servicio, especialmente a los necesitados, a los pobres. Ambos gestos están estrechamente unidos y no pueden separarse sin riesgo de desfigurarlos. El pan y el servicio van necesariamente juntos, siempre. Estos 2 gestos de Jesús, el pan y el servicio, que se brindan a todos desde la humildad, porque no puede haber otra virtud que oriente estos gestos hacia el bien de los demás, se convierten en la clave para que cualquier programa familiar, para cualquier proyecto de vida entre 2 personas, fundamentalmente entre el varón y la mujer, se convierten en un programa social, en un programa político, que busquen todos estos programas realmente el bien de todos, privilegiando especialmente a los más pobres e indigentes. Los males que padecemos, aún en el orden individual, evidentemente, obviamente también en el social, que padecemos, nos vienen precisamente por descuidarnos y dejar que se arraigue una mentalidad que orienta al individuo y a la sociedad exclusivamente hacia el consumo, es decir, hacia la satisfacción inmediata de nuestras pulsiones instintivas.
cambio, la vida de una persona y de una comunidad se llena de sentido y de plenitud cuando está orientada a socorrer las necesidades de los otros. Porque la recompensa que no buscan para sí mismos se multiplica para ellos en proporciones asombrosas. Pero la condición para que se produzca ese milagro es creer en la persona y en el mensaje de Jesús y adherirse, por así decir, con alma y vida al camino que Él nos propone. Es decir, hacerse con Él pan para los demás en el servicio cotidiano y humilde, sea como esposo o esposa en el matrimonio, como padres en la familia, sea en el trabajo, la profesión o la función que a uno le toque desempeñar. No hay que temer nada si vivimos confiados en Jesús resucitado. Él nos acompaña con su poder en ese pasaje purificador del egoísmo al amor que estamos llamados a atravesar en cada instante de nuestra vida. Nos detenemos unos instantes más. Recordemos la primera lectura que nos narra el Éxodo. El Éxodo como lo celebraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel experimentó el poder de Dios que lo condujo de la esclavitud de Egipto a una tierra de libertad. Aún hoy, el pueblo judío conmemora ese acontecimiento, renovando su fe y su confianza en Dios, cuyo corazón es bondadoso y compasivo con su pueblo. Si los israelitas conmemoraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y cómo Dios los condujo con mano fuerte y brazo poderoso hacia la tierra de promisión, los cristianos celebramos la liberación de la esclavitud del pecado a la vida de libertad de los hijos de Dios. Por eso el mensaje de Jesús se hace un mensaje universal para todos los pueblos. Entonces, démonos tiempo durante estos días para meditar este misterio de la misericordia de nuestro Dios. Que los actos piadosos que vamos a realizar en estos días, por ejemplo, el Vía Crucis, la visita a las 7 iglesias, y además de participar en las principales celebraciones, como es la Pasión del Señor y la Vigilia Pascual, nos descubran el amor inmenso que Dios nos tiene, aumenten en nosotros el anhelo de experimentarlo profundamente y nos conviertan en misioneros convencidos de que es posible, gracias a Dios, ser buenos y misericordiosos con todos. Entonces en Jesucristo contemplamos el rostro de la misericordia del Padre, que es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Atravesemos esa puerta para experimentar el abrazo tierno y bondadoso de Dios. Procuremos confesar nuestros pecados y retomar con decisión una vida nueva, para que, fortalecidos por el perdón de Dios, como decíamos, seamos testigos de su misericordia hacia nuestro prójimo, especialmente hacia nuestros hermanos más pobres y necesitados. Que en esta Pascua cotidiana nos acompañe con su ternura María, Madre de la Misericordia. Que así sea. Misericordia. Que así nuestra sea. Comunidad de la Iglesia Catedral.
ofrenda material. Acompañemos la procesión de las ofrendas cantando. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En la entrega de su vida, con sus palabras y en sus gestos, Jesucristo ha hecho visible el rostro de la misericordia.